Listo, chicos, ya, ahora sí, continuamos. A ver, déjenme cerrar esto. A ver si ya tengo yo el hospedador. ¿Y los demás qué pasó? Un ratito y ya se perdieron. Verán que esas horas les van a tomar en cuenta. Las horas de asistencia. Vamos a ver la NIC 12, que es impuesto a las ganancias. Déjenme abrir el material. Oigan, chicos, a ustedes no les dijeron que debemos de compartirles el material de estudio, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ingeniera. Si Sí. nos están compartiendo. Ya, si de pronto alguien, el presidente de, no creo que tengan presidente, o si tienen algún En un estudiante. entonces ahí sí ya, como una guía para que puedan estudiar. Ok, vamos a ver la NIC 12. Porque la NIC 11 de contratos de cuestión, esa ya está eliminada. Ya, no lo vamos a ver. Bueno, un anime que estudie. Ok, impuestos a las ganancias, impuestos diferidos. ¿A qué nos referimos con impuestos a las ganancias o impuestos diferidos? Nos referimos al dinero que nosotros vamos a ganar pues, cuando nosotros estamos produciendo algo. ¿Sí? En pocas palabras, Anthony Medina se dedica a criar pollitos, bueno, tiene una pollería de pollos y pues bueno, él va viendo todo el proceso de crianza hasta cuando ya esté listo para poderlo destinar a la venta, ¿verdad? Entonces, todo lo que él va viendo en de esos pollos, ¿verdad? Él lo va a tener en cuenta. Y obviamente, digamos, si cada pollo le costó criar $10, él va a decir, no, pues verdad, si ya me costó criar $10, tengo que ganar algo, ¿cierto? O sea, cada pollo lo voy a vender a $10. Entonces, esos $2 de ganancia que tiene es a lo que refiere esta NIC, el impuesto a las ganancias, ¿sí? En parte tributaria, cierto porcentaje por las ganancias que hayan percibido en el año en curso. A ver, repetí la NIC 12, por favor, Jennifer, ¿me ayuda leyendo? Prescribir tratando contable a las ganancias. El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras. La recuperación. En el futuro, el importe en libros de los activos pasivos serán reconocidas las financieras de la entidad, las transacciones y otros recursos de reconocimiento en los estados financieros. Listo, gracias. Bueno, el objetivo es prescribir el impuesto a las ganancias, de ese dinerito que usted va a pagar o del dinero que le van a calcular sobre las ganancias que usted obtuvo. El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias son las consecuencias actuales y futuras, la recuperación, ¿verdad? Es decir, la liquidación en el futuro del importe en libros de los activos. Del importe nosotros estamos refiriendo pues, a lo que tenemos nosotros registrado o contabilizado pues en los libros contables, ¿verdad? Que se han reconocido en el estado de las situaciones y también nos habla sobre las transacciones y otros recursos del periodo corriente que han sido objetos de reconocimientos en los estados financieros. Algún tipo de ganancia, una otra actividad que usted haya desarrollado en el periodo y que estos ustedes lo reconocieron o lo registraron en sus estados financieros. También nos dice que esta norma aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que aparecen ligado a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del impuesto a las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a resolver sobre los mismos. Cuando nos habla sobre el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, ¿verdad? Entonces, esto se refiere a que no toda empresa tiene ganancias, ¿no? ¿Verdad? Puede ser que una empresa haya tenido una mala racha, bueno, en fin, no haya pegado con los productos que ella ofrece al mercado, ¿verdad? Y generó pérdidas. Entonces, nos quiere decir, ¿verdad? Que el reconocimiento de activos por impuestos diferidos también pueden estar ligados a estas pérdidas y a créditos fiscales que no hayan sido utilizados, ¿sí?
¿Cuál es el alcance de esta NIC 12? ¿O a qué se refiere o hasta dónde nosotros podemos aplicar la NIC 12? A ver, Medina, Anthony, me ayuda leyendo. Esta norma se aplica en la contabilización del impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias que incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. También se incluye otros tributos como las retenciones a los dividendos. Ya. Entonces, esta norma nosotros la vamos a aplicar netamente a la contabilización del impuesto a las ganancias, ¿sí? Es decir, que incluye aquí todos los impuestos, es decir, ya sean estos nacionales o extranjeros, porque puede ser que la empresa tenga actividades, ejerzan actividades nacionales aquí dentro del Ecuador o fuera del país, ¿verdad? Que obviamente si estas de aquí se deben de relacionar, ¿verdad? Con las ganancias sujetas a imposición. ¿Qué quiere decir que estén sujetas a imposición? A ver. ¿Alguien? Chicos. ¿Qué quiere decir? No creo. No creo. Ya se han olvidado. Que vayamos a declarar al SDI. Ya, o que estén sujetas a imposición, quiere decir que estén sujetas a algún tipo de restricciones, ¿verdad? Entonces, esto de aquí es tema tributario. ¿Qué nos dice aquí? Base fiscal de un activo y tenemos lo que es la base fiscal de un pasivo. La base fiscal de un activo nos dice que es el importe que será deducible de los beneficios económicos que para efectos fiscales que tengan las entidades en el futuro cuando recupere el importe en libros de ese activo. Es decir, de los beneficios económicos que la empresa va a obtener a futuro, ¿verdad? Y que estos beneficios económicos, pues, nos va a ayudar a poder recuperar lo que nosotros invertimos, ¿verdad? Un activo X, ¿ok? Por eso nos dice que recupere el importe en libros, es decir, que yo pueda recuperar el valor que yo tengo registrado contablemente negativo. Por ejemplo, si yo tengo mi fábrica de helados, ¿verdad? Y yo estoy invirtiendo en un modelo que realmente ya me saca el helado terminado, ¿verdad? Entonces, esa es una inversión, ¿verdad? Esa máquina de helados forma ser parte de ¿qué? Mi activo. Entonces, los beneficios que yo voy a tener de esa máquina, pues, por decirlo así, van a ser ganancias, ¿verdad? O me va a ayudar a recuperar el dinero que yo invertí en esa máquina. Y una vez que yo haya recuperado el dinero de inversión o el dinero que yo invertí en la máquina, pues a partir de ese momento en adelante yo ya voy a obtener ¿qué? ¿Verdad? Beneficios o ganancias a través de ese activo. ¿Ok? La base fiscal de un pasivo. Nos dice que es igual a su importe en libros, menos cualquier importe que eventualmente no sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. ¿Ya? Entonces es igual a su importe en libros, ¿ok? Es igual a lo que nosotros vamos a tener registrado o lo que tenemos registrado contablemente, ¿verdad? Entonces, cualquier importe, ojo, cualquier importe que no sea deducible fiscalmente, ¿sí? Todo importe que sea deducible fiscalmente, bueno, al menos en esta norma no la vamos a considerar como una base fiscal de un pasivo, ¿ok? El reconocimiento, tenemos las diferencias. Estas pueden presentarse con mayor o menor detalle. Como mínimo se exige su clasificación en permanente y temporales, que se explican, bueno, más adelante. Esta fórmula, bueno, no vamos a ver casi ejercicios, bueno, ejemplos sí, unos que otros para que ustedes puedan comprender. Tenemos diferencias permanentes y diferencias temporales. Las diferencias permanentes son las donaciones. De pronto la empresa está recibiendo algún tipo de donación de X empresa o de X persona.
¿verdad? Los intereses y multas, de pronto por alguna cosa, qué sé yo, digamos con las obligaciones tributarias, se atrasó con las declaraciones, entonces obviamente le va a generar interés y multa. Los excesos en gastos de viajes. Hay personas o muchas veces los dueños de las empresas que buscan facturar, ¿verdad? Sus gastos, sus compras, ¿verdad? Con las mismas facturas de la empresa o a nombre de la empresa, ¿verdad? Entonces aquí también ingresa este tipo de ejemplos de los excesos en gastos de viaje. Los ingresos exentos, ¿verdad? ¿Qué son los ingresos exentos? Chicos, ¿qué son ingresos exentos? Aquellos que no pagan obligaciones o esas cosas. Ya que no tienen algún tipo de obligaciones tributarias, ya por decirlo así, los ingresos exentos que no generan algún tipo de interés, ya. Y también los intereses que sobrepasan las tasas del Banco Central del Ecuador, los intereses que se otorgan a los tipos de créditos y pues a otros servicios que presta el banco. Y las diferencias temporarias son los cargos por depreciación, ¿sí? Los inventarios llevados a importes recuperables, es decir, lo que usted puede recuperar a través de ese inventario, qué sé yo, de pronto tiene algún inventario en stock desde hace algún tiempo y considera una fecha importante para poder sacar ese inventario al mercado, ¿verdad? Entonces, quizás en su momento usted dijo, no, ya no voy a recuperar lo que invertí en ese inventario. Entonces, ahora, ¿verdad? Lo voy a llevar a importes recuperables, es decir, que voy a tratar de recuperar lo que yo invertí en él. Tenemos los activos fijos llevados a valores razonables. ¿Qué es valor razonable? Chicos, ¿qué es valor razonable? Activos fijos llevados a valor razonable, es decir, a los activos fijos cuando nosotros le queremos revalorizar o le queremos asignar un valor razonable. Un valor razonable son los precios que se pactan en el mercado entre dos partes, ¿no? Y estas dos partes están debidamente informadas y están de acuerdo pues con la transacción o con la actividad que van a pactar. ¿Ok? Y el tratamiento de arrendamiento financiero. Hay tipo de arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. En este caso nos habla sobre el arrendamiento financiero. Tenemos el análisis de las diferencias temporarias. Bueno, aquí esta es la norma que yo les voy a pasar. Tengo todas las normas en PDF que ahora hace poco las adquirí. ¿Sí? Entonces, no se olvide de alguien escribirme para poderle agregar. ¿Ok? Entonces vamos a darle una pequeña revisadita, ya que en base a este material es donde yo voy a sacar las preguntas para ustedes. ¿Sí? Entonces el objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. Nos dice que el principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de la recuperación, cómo usted va a tratar la recuperación económica de algún activo, ¿verdad? En el futuro del importe en libros de los activos, cómo usted va a recuperar algo que usted tiene registrado contablemente, ¿verdad? Especialmente de un negocio, un ejemplo así clarito. Usted pone un negocio y obviamente para poner su negocio tiene que tener un capital, ¿no? ¿Verdad? Tiene que hacer algún tipo de inversión o, por ejemplo, para poner su negocio usted dice un crédito. Entonces usted tiene que estimar, ¿no? ¿Verdad? Más o menos dependiendo de su negocio, de dónde está ubicado, en qué tiempo usted va a poder recuperar lo que usted invirtió. ¿Sí? Y ve las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. Es decir, todas estas transacciones o algún otro
suceso o alguna otra actividad que haya sido reconocida en los estados financieros. ¿Ok? Entonces aquí también nos habla de lo que es el alcance, que para los propósitos de esta norma, el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, ¿sí? Ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. El impuesto a las ganancias incluye también otros tributos, tales como las retenciones sobre dividendos que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociada o acuerdo conjunto sobre las distribuciones de la entidad que informa. Nos dice también que esta norma aborda los métodos de contabilización de las subvenciones de gobierno, que son las ayudas que da el gobierno, que igual tenemos que ver nosotros esta 20. También nos permite aplicar esta 12. Ni de los créditos fiscales por inversiones. Sin embargo, la norma se ocupa de la contabilización de las diferencias temporarias que pueden derivarse de tales subvenciones o deducciones fiscales. Vamos a ver definiciones, ¿ok? Ganancia contable nos dice que es la ganancia neta o la pérdida neta del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. O sea, ganancia contable, no como la palabra lo dice, ganancia contable no puede ser solo ganancia, sino que es la ganancia o la pérdida neta, ¿verdad? ¿Y en qué estados financieros ustedes pueden determinar si obtuvieron ganancia o pérdida? Resultado. ¿Verdad? En el estado de resultados. Ustedes ahí pueden identificar si obtuvieron algún tipo de ganancia o pérdida, ¿verdad? Pero antes de deducir el gasto por el impuesto a las ganancias. ¿Qué es ganancia fiscal? Déjenme ponerle ahí. Ganancia fiscal o pérdida fiscal es la ganancia, pérdida de un periodo que está calculada de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades fiscales sobre las que se pagan los impuestos a las ganancias. Cuando hablamos de autoridades fiscales, en este caso, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían las autoridades fiscales? La super, ¿no? La super de compañías. Ajá, porque está rigiendo. Es como que el órgano superior a las empresas. Ya. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok, Jennifer, listo, gracias. Vamos con lo que es el gasto. Nos dice que por el impuesto a las ganancias es el importe total que por este concepto se incluye al determinar la ganancia o pérdida en el periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. ¿Qué es el impuesto corriente? Es la cantidad a pagar, ¿sí? Que usted obviamente espera que recuperar, ¿verdad? Por el impuesto a las ganancias, relativo a la ganancia pérdida fiscal del periodo. Tenemos los pasivos por impuestos diferidos, que son las cantidades, ya que son las cantidades de impuestos sobre las ganancias. Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias, es decir, a la ganancia que usted percibió se le va a calcular pues un porcentaje de, ¿verdad? Un cierto porcentaje, que estos serían los impuestos que usted tiene que pagar, ¿sí? En periodos futuros, es decir, en los próximos años, por ejemplo, las ganancias que usted obtuvo en el año pasado, pues ya tendrá que cancelarlas cuando, en este año. Entonces, los activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros relacionados con las diferencias temporarias deducibles, la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores. Sí, qué sé yo, usted 2 años obtuvo pérdidas y obviamente ya con el paso de los años usted ya está recuperándose, ¿no? ¿Verdad? Está tratando de recuperar esa cantidad que usted perdió. Y la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. También nos dice que las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Entonces, estas diferencias temporarias pueden ser
A ver, me ayuda leyendo. Ya está Oliva. Ya se conectó Oliva. Romero. Mendoza. Ya está, no está. Jiménez Jennifer. ¿Puede ampliar un poquito? Ya. Solo esto. Las diferencias temporarias son las que existen entre lo importante en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Las diferencias temporarias pueden ser A. Diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia, pérdida, fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. O diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidad que son deducibles a determinar la ganancia, pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. Ok, gracias. Bien, entonces nosotros aquí tenemos dos tipos de diferencias temporarias, ¿verdad? Hay dos tipos de diferencias temporarias, las diferencias temporarias imponibles y las deducibles, donde que nos dice que estas imponibles dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia, ¿verdad? La ganancia fiscal correspondiente a periodos futuros. Y la diferencia temporaria deducible son estas, en cambio, dan lugar a las cantidades que son deducibles al determinar la ganancia fiscal, ¿sí? Aquí tenemos nosotros unos ejemplos, vamos a leerlos. A ver, nos dice. El costo de una máquina es de $100. De los mismos, ya ha sido deducida una depreciación acumulada de 30 en el periodo corriente y en los anteriores, y el resto del costo será deducible en futuros periodos. Ya sea como depreciación o como importe deducible en caso de disposición del activo en cuestión, los ingresos de actividades ordinarias generados por el uso de la máquina tributan. Las eventuales ganancias obtenidas por su disposición son también objeto de tributación y las eventuales pérdidas por la disposición son fiscalmente deducibles. La base fiscal de la máquina es, por tanto, de $70, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque costó $100, ¿cierto? Y pues con la depreciación acumulada, fue de $30, entonces el valor en sí de la máquina es de $70. Entonces la depreciación quiere decir que va a ir perdiendo valor, pues, ¿no? Entonces, los intereses por cobrar tienen un importe en libros de $100. ¿Por qué el importe en libros es de $100? A ver, les escucho. ¿Por qué los intereses por cobrar tienen un importe en libros de $100? No los escucho. Ese será el monto máximo. ¿Perdón? Ese es el monto máximo. No, porque es el monto máximo. El valor de la máquina más la suma de la depreciación. El valor de la máquina sería $100 más la depreciación sería 130. El valor de la máquina de 70. A ver, aquí dice, los intereses por cobrar tienen un importe en libros de $100. ¿Por qué el importe en libros es de $100?
Porque eso fue lo que costó la máquina. ¿Y por qué más? Ahí sumado la depreciación No, también. nada de que sumo ni resto de depreciación, nada. ¿Por qué el importe en libros es de $100? ¿Perdón? Porque Los son intereses también. deducibles. No, nada de intereses. Porque dice que el importe en libros es de $100. La máquina me costó $100, ¿verdad? Y obviamente esta máquina tiene que estar registrada contablemente por los mismos $100, ¿sí? Por eso dice que el importe en libros es de $100. Es decir, que los intereses que nosotros vamos a cobrar lo vamos a hacer en base a lo que tenemos registrado en nuestros libros contables. Es decir, en este caso, por los $100 de la máquina. Fiscalmente, estos ingresos por intereses serán objeto de tributación cuando se cobren, ¿sí? Y la base fiscal de los intereses por cobrar es 0. Los deudores comerciales de una entidad tienen por importe en libros de $100, ¿verdad? Porque lo tenemos registrado contablemente. Los ingresos de actividades ordinarias correspondientes a los mismos han sido ya incluidos para la determinación de la ganancia fiscal. Es decir, que la base fiscal de los deudores comerciales igual va a ser $100. Entonces, nosotros para poder determinar nuestros intereses o para poder nosotros determinar los ingresos de actividades ordinarias, lo vamos a tomar de nuestro importe en libros, de lo que nosotros tengamos registrado contablemente. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo, por favor lea y lo analizamos. ¿Ya leyeron? Ok, vamos. Los dividendos a cobrar de una subsidiaria tienen un importe en libros de $100. Ojo, que si tienen un importe en libros de $100 porque ya están registrados, ¿verdad? Contablemente. Tales dividendos no tributan, no generan ningún tipo de interés o algo. Estos $100, ¿ya? En esencia, la totalidad del importe en libros del activo es deducible de los beneficios económicos. En consecuencia, la base fiscal de los dividendos por cobrar es de 100. Entonces nos quiere decir que esta totalidad o que los $100 que nosotros tenemos registrado en libros, ¿verdad? Nos dice que es deducible de los beneficios económicos. Y si nosotros queremos determinar cuál va a ser nuestra base fiscal, pues nuestra base fiscal va a ser lo que nosotros tenemos registrado en libros. Es decir, en este caso los $100. Un préstamo concedido por la entidad tiene un importe en libros de $100. Un préstamo concedido por la entidad tiene un importe en libros de $100. El reembolso del préstamo no tiene ninguna consecuencia fiscal, es decir, que no genera ningún tipo de intereses, ¿verdad? O no va a generar algún pago extra, ¿sí? Al fisco sobre este préstamo. Entonces aquí la base fiscal de nuestro préstamo
va a ser ¿cuáles? Los mismos $100, ¿verdad? Porque nos otorgaron el préstamo los $100 y que obviamente estos están registrados contablemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir? O más bien nos indica que la base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros, menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de la partida en periodos futuros. Es decir, lo que a un futuro le puede generar algún tipo de interés o algún tipo de algún pago que hayan calculado sobre su importe en libros. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros. Entonces, chicos, aquí ustedes ya deben de tener claros que el importe en libros, pues esa va a ser nuestra base fiscal, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos registrado contablemente, ¿sí? Esa va a ser nuestra base fiscal, en otras palabras, ¿ya? La base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros menos cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros. Es decir, que a lo que yo tengo registrado contablemente o a mi importe en libros yo le voy a restar, ¿verdad? Cualquier tipo de ingresos de mi actividad ordinaria, ¿verdad? Que no, pues, que no resulte imponible en periodos futuros. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Por favor, lea y analice. ¿Ya? A ver. Entre los pasivos corrientes se encuentran deudas provenientes de gastos acumulados. Bueno, que la empresa ha estado como que arrastrando este tipo de deudas, ¿no? ¿Verdad? Ha venido arrastra, provenientes de gastos acumulados. Con un importe en libros de $100, el gasto correspondiente será deducible fiscalmente cuando se pague, ¿verdad? Pero la base fiscal de las deudas por esos gastos acumulados devengados va a ser de 0. Entre los pasivos corrientes se encuentran ingresos por intereses cobrados por anticipado, ¿ya? Con un importe en libros de $100. El correspondiente ingreso de actividades ordinarias va a tributar precisamente cuando se cobra. Es decir, que cuando cobre, ¿verdad?
cuando cobre el ingreso por actividades tributarias, en ese momento, pues, ahí es cuando va a tributar, ¿verdad? Entonces, la base fiscal de los intereses cobrados por anticipado es 0. Entre los pasivos corrientes se encuentran deudas provenientes de gastos acumulados, con un importe igual de libros de $100. El gasto correspondiente ya ha sido objeto de deducción fiscal. Entonces, este tipo de gasto ya fue o ya tuvo pues su deducción fiscal. La base fiscal de las deudas por gastos acumulados aquí va a ser de $100, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dicen, bueno, primero porque los pasivos corrientes se encuentran con deudas provenientes de gastos acumulados, ¿verdad? El importe en libros es de $100, ¿verdad? Entonces, como en este caso, este tipo de pasivos corrientes está registrado contablemente $100, entonces la base fiscal va a ser de $100, ¿verdad? Entonces, anteriormente ya nos decía que la base fiscal es igual a nuestro importe en libros, ¿ok? Entre los pasivos financieros corrientes se encuentran sanciones y multas con un importe en libros de $100. Aquí nos dice que ni las sanciones ni las multas son deducibles fiscalmente, ¿ok? Entonces, la base fiscal de las sanciones y multas o devengadas va a ser de $100, ¿sí? Pero estas multas y sanciones no van a ser deducibles fiscalmente. Un préstamo recibido tiene un importe en libros de $100. El reembolso del préstamo no tiene ninguna consecuencia fiscal, es decir, que no va a generar ningún tipo de interés, ¿verdad? Entonces aquí la base fiscal va a ser de $100, ¿cierto? Entonces aquí en este pequeño análisis que nos dice que no existen diferencias temporarias deducibles. Otra forma alternativa de realizar el análisis consiste en suponer que las sanciones y multas a pagar tienen una base fiscal de 0 y que se aplica una tasa fiscal del 0% a la diferencia temporaria deducible de 100 que resulta. En cualquiera de las dos formas de análisis no existe ningún activo por impuesto diferido, al menos en estos casos o 5 casos o escenarios que nosotros hemos visto aquí. No existe ningún activo por impuesto diferido. Al contrario, hemos visto puros pasivos corrientes, pasivos financieros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más nosotros encontramos aquí? ¿Qué nos dice? El reconocimiento de pasivos y activos por impuestos corrientes. ¿Cuándo nosotros reconocemos? El impuesto corriente correspondiente al periodo presente y a los anteriores nos dice que debe de ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. ¿Qué quiere decir que no haya sido liquidado? A ver, les escucho. Que no haya sido dado de baja. Ya, correcto, que no haya sido dado de baja o que no se haya, quedado en 0 totalmente, ¿verdad? Si la cantidad ya pagada que corresponde al periodo presente y a los anteriores excede el importe a pagar por esos periodos, es decir, tiene una cantidad extra que pagar, el exceso va a ser reconocido como un activo. Por ejemplo, estamos trabajando con una base 100, ¿verdad? Y usted determina que el importe a pagar va a ser de 150, ¿verdad? Entonces, ese exceso usted lo va a reconocer como un activo. El importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal. ¿Qué quiere decir pérdida fiscal? A ver, chicos, ¿qué quiere decir pérdida fiscal? Que en el año hayamos tenido más pérdidas que ganancias. Hayamos tenido más pérdidas que ganancias. ¿Qué significa una pérdida fiscal? La diferencia que haya en los ingresos.
La diferencia de los ingresos. A ver, nosotros podemos hacer bueno, una cosa es cierre del periodo contable y otra cosa es cierre del periodo fiscal, ¿verdad? Entonces, en el cierre del periodo contable usted va a identificar si obtuvo pérdidas o ganancias de su ejercicio económico, ¿cierto? Pero en cambio, en el cierre del periodo fiscal, ¿sí? En lo que es una pérdida fiscal, ¿qué es? Es el resultado que nosotros vamos a obtener, ¿sí? Entre los ingresos acumulados del ejercicio realizado y las deducciones que nosotros hayamos hecho, ¿sí? Entonces, esa es la pérdida fiscal, ¿ok? Nos dice aquí abajo que cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado en periodos anteriores, la entidad va a reconocer este derecho como un activo en el mismo periodo en el que se produce la citada pérdida fiscal, ¿ok? Aquí tenemos nosotros las diferencias temporarias imponibles, el reconocimiento de activos, de pasivos y activos por impuestos diferidos. Nosotros vamos a reconocer un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que esta diferencia haya surgido o haya nacido de el reconocimiento inicial de una plusvalía o del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que ésta no sea de una combinación de negocios y que al momento de esta transacción no afecte ni a la ganancia contable ni a la ganancia fiscal, ¿sí? Aquí nosotros tenemos otro ejemplo que nos dice, un activo cuyo costo histórico fue de 150 tiene un importe en libros de 100. Ya está registrado contablemente $100, ¿verdad? Pero tuvo un costo histórico de 150. La depreciación acumulada a efectos fiscales es de 90 y la tasa impositiva es del 25%. Entonces nos dice que la tasa fiscal del activo es de 60. ¿Por qué? Porque nos dice que el costo de 150 menos la depreciación que fue de $90, ¿verdad? Nos va a dar los 60, ¿cierto? Para recuperar el importe en libros, es decir, para recuperar los $100, la entidad que debe de obtener, la entidad debe de obtener ganancias fiscales con importes de $100, ¿verdad? Aunque solo podrá deducir una depreciación fiscal de 60. A consecuencia de lo anterior, la entidad deberá pagar impuestos sobre las ganancias por el valor de 10, es decir, el 25% de 40, ¿verdad? A medida que vaya recuperando el importe de libros del activo. Es decir, que a medida en que esta empresa vaya a ir recuperando los $100, va a tener que ir pagando un impuesto, ¿verdad? A las ganancias. Pero ojo que aquí nos está diciendo que la tasa impositiva es de 25. De pronto puede variar en algún momento, ¿ok? O dependiendo de la situación puede variar. La diferencia entre el importe en libros de 100 y la base fiscal de 60, entonces quedamos con base fiscal de 60, ¿verdad? Es una diferencia temporaria imponible de 40, por lo tanto, la entidad reconocerá un pasivo por impuestos diferidos por el importe de 10, es decir, del 25% de 40. ¿Qué representa los impuestos a satisfacer a medida que vaya recuperando el importe en libros? Como que está un poquito confuso, ¿no? ¿Verdad? Sobre base fiscal, sobre que el importe en libros, sobre que la recuperación, que si registramos como activo, como pasivo, etcétera, ¿verdad? Pero sí es importante ir mencionando estos ejemplos para que ustedes pues tengan una idea. Claro que ejercicios a desarrollar no se les va a poner en el examen, pero de pronto quizás como que para que ustedes hagan un análisis, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros hemos podido ver ya de la NIC 12. Nos habla sobre la combinación de negocios, nos habla también sobre plusvalía, pero creo yo que lo más importante ya lo hemos visto, ¿sí? Igual, son los PDFs que yo les voy a compartir para que ustedes puedan, pues, estudiar, ¿ok? A tomar la asistencia de la segunda hora. Aquí vimos nosotros lo que es
La NIC 12, impuestos a las ganancias. ¿Ok? Alcibar. Presente. Almeida. Almeida. Presente. Anchundi Andrés. Presente. Delgado Arriaga Giovanni. Presente. Fajardo Pilaló. Fajardo Pilaló. Escribió presente, Miss, porque creo que dijo que te había dañado la clase. Allá en el chat. Ok. Jiménez Jiménez. Presente. Jurado Sánchez. Presente. Mendoza Triviño. Menéndez Espinosa. Presente. Pantaleón Espinosa. Presente. Rendón Sesme. Presente. Ruiz Duarte. Romero Bone. Ronquillo Avilés. Presente. Medina Lozano. Dos cumplidas por el día de hoy. Déjenme- chicos, bueno, hoy ya hemos visto dos niveles que son en total, para según eso, tratarlas todas, aunque sea así rapidito, porque como se tiene en cuenta, hay ciertas que son súper extensas, que son muy cortas, ¿sí? Pero la idea es de que podamos hacer un pequeño recordatorio de todas las noticias de la vida en internet, ¿sí? Eso es lo que mañana de mañana, ¿sí? Que tengan un lindo día. Igualmente. Gracias.